tema de la intervención militar es un tema bien complejo porque no es tan soplar y hacer botellas como que quizás uno quisiera, ¿no? En Estados Unidos hay una gran renuencia a utilizar ese mecanismo en Venezuela. Es decir, de intervenir militarmente a Venezuela. Uh-huh. Y hay muchas razones de peso para eso. Para empezar, la misma región latinoamericana, Colombia, Brasil, el Grupo de Lima, están en contra de esa posibilidad. Uh-huh. El mismo presidente Duque ya lo ha dicho varias veces formalmente, que él se opone a cualquier tipo de intervención militar por parte de los Estados Unidos en Venezuela. Y lo mismo pasa con Brasil, Okay. Con Bolsonaro. Y yo escuchaba tanto a la profesora de Derecho Constitucional en los Estados Unidos como a la experta asesora del Departamento de Estado. Uh-huh. Y ambas están totalmente opuestas. Por ejemplo, la del Departamento de Estado inclusive llegó a pintar un escenario en Venezuela peor que el de Irak. O sea, decía cosas como que en Venezuela tenemos el doble del territorio iraquí y tenemos muchas ciudades. Estamos también muy cerca de las ciudades colombianas. Uh-huh. Y una intervención americana, en pocas palabras, se iba a ir de las manos y se iba a transformar en un conflicto, bueno, apocalíptico, pero en dimensiones peores que las del Medio Oriente, ¿no? Así lo planteó esta experta, ¿no? Después yo he ido sondeando a algunos amigos míos, algunas personas que yo conozco en los Estados Unidos, y lo que me dicen es, bueno, ¿por qué nosotros vamos a poner a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros familiares, a nuestros padres inclusive, a morir, a entregar la vida en Venezuela, si ustedes mismos no están dispuestos? Yo conversaba también el otro día con un amigo mío, experto en temas internacionales, que estuvo en Cúcuta el 23 de febrero, y me decía que le había llamado mucho la atención que de nuestro lado éramos 5.000 personas y del lado de los malandros apenas habían 100. Los que estaban tirando bombas, matando molotov, gente, no sé qué. Pero que esos 5.000 fueron incapaces de confrontar a esos 100. Uh-huh. Y permitieron que los 100, bueno, hicieran de la suya. Hicieran sus molotov y las lanzaran. Cumplieran su guión. E impidieran el paso de la ayuda humanitaria. Uh-huh. Entonces, claro, los estadounidenses ven eso y se preguntan, bueno, ¿qué es lo que pasa en ese país en ese sentido? O sea, no tienen realmente intenciones de luchar. O sea, ellos no ponen la vida y nos están pidiendo a nosotros que la pongamos. Yo estoy convencido que si se va a lograr algún tipo de acción de esa naturaleza, uh-huh, primero necesitamos fuerzas venezolanas. Entonces el presidente Guaidó tiene que comenzar a organizar esa fuerza. Se han ido a Colombia ya más de 600. sí. Y ahí tienes una fuerza. Aparte tienes en el exilio una cantidad de militares que durante uh-huh, años han estado afuera manifestando su voluntad de luchar por Venezuela. uh-huh. Eso también es una fuerza que se puede organizar junto con estos más de 600 que se fueron. Entonces, ¿cuál es mi planteamiento? ¿Qué es lo que yo le estoy planteando al presidente Guaidó y a su equipo y también a gente en Estados Unidos para que comencemos a desarrollar esto con más seriedad? En Venezuela estamos padeciendo un narcoestado, esto ya se sabe. Es decir, el gobierno es un gobierno de narcotraficantes. Venezuela en este momento es la capital, o sea, es Venezuela es el centro mundial del narcotráfico. Uh-huh. Es decir, es el país que más contribuye al negocio del narcotráfico a nivel mundial. Más del 40% de la droga que se consume en el mundo circula por Venezuela antes de irse al resto del mundo. Y son datos formales. Más del 60% de la droga que está entrando en Europa viene de Venezuela. El estimado es que 12.000 toneladas de cocaína pasan por Venezuela, o sea, vienen de Colombia, pasan por Venezuela y de Venezuela se enrutan. Somos el puente, pues nuestra posición geográfica, la nuestra autopista posición del narcotráfico a nivel internacional. Entonces la droga se va a Latinoamérica, se va a los Estados Unidos, se va a África, Europa, inclusive Asia. Es decir, cubrimos el mundo entero en términos de droga.
Estamos hablando de 12.000 toneladas, eso es equivalente, una tonelada más o menos son 25 millones de dólares. Estamos hablando de una tonelada, 25 millones de 25 millones de dólares. O sea, estamos hablando de que 12.000 toneladas son 25.000 millones de dólares y un poquito más. O sea, creo que son 25.000, 15 millones de dólares. Nada más en cocaína. 25.000 millones. Esto pone a Venezuela como una de las economías más sólidas del mundo. Solamente con el negocio de la droga. Y el de la Estado cocaína. Entonces con ese capital pues subsistiría. Ajá, por supuesto. Entonces eso es lo primero. Lo primero que esto indica es que no hay sanción económica, no hay sanción diplomática que realmente pueda ahorcar a este régimen, porque ellos, como están en el crimen organizado, tienen dinero de sobra, pero de sobra, para no solamente mantenerse en el poder, sino para seguir comprando voluntades a nivel mundial. Y por eso que uno ve todas estas manifestaciones que hay supuestamente en contra de la intervención, todo eso es financiado por Maduro. Maduro está financiando ahorita congresistas en los Estados Unidos. Pero los rabos de paja son extremadamente grandes. Extremadamente grandes. O sea, el poder de corrupción que te da un músculo de esa naturaleza es total, es absoluto. Claro, es incuantificable. Es absoluto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ya la DEA ha hecho su trabajo y ya los expedientes están. Ya se sabe que el cartel de los soles opera aquí, se sabe que hay una cantidad de generales involucrados, se sabe que Diosdado Cabello está involucrado y Maduro está involucrado por ser el comandante en jefe de la Fuerza Armada. Padrino. Y la Fuerza Armada básicamente es el cartel de la droga. Es decir, el cartel de los soles es las Fuerzas Armadas. El comandante de esa fuerza, ¿quién es? Maduro. Entonces, partiendo de la cabeza de Maduro hacia abajo, ya tú tienes una lista de narcotraficantes que tienen sus expedientes ya perfectamente desarrollados en la DEA. Entonces, lo que tú tienes que hacer, lo que yo le recomiendo al presidente Guaidó que debería hacer, es sentarse en Washington y negociar seriamente un acuerdo bilateral con los Estados Unidos, uno que reactive a la DEA, porque la DEA fue expulsada por Chávez de Venezuela en el año 2005. Entonces, activada la DEA y la capacidad de la DEA de tener injerencia en la jurisdicción venezolana, tú en ese acuerdo bilateral estableces un plan de entrenamiento en los campamentos de la DEA, que podría ser en Colombia, porque en Colombia está el Plan Colombia y están las bases militares de los Estados Unidos allá. Se podrían perfectamente bien someter a estos militares que se fueron a Cúcuta a un entrenamiento intensivo por parte de la DEA para preparar el operativo. Entonces, una vez que ya tú los tienes a ellos entrenados, con la inteligencia de la DEA, tú haces que la DEA firme un acuerdo de sinergia con el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. ¿Para qué? Para que el Departamento de Defensa provea todo lo que es el equipo militar que tú necesitas. Y policial. Claro, pero militar en el sentido, exacto, es policial, pero me refiero a helicópteros, aviones. Ah, no, claro. Toda la infraestructura que tú necesitas para la operación. Entonces, la acción de captura de los cabecillas de este cartel de los soles lo harían los mismos venezolanos, utilizando sinergia del Departamento de Defensa y del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que vendría siendo la DEA. Entonces, jurídicamente estás blindado si haces eso, porque eso se puede hacer y hay precedentes. Jurídicamente internacional. A nivel mundial. A nivel mundial. Tú tienes precedentes de esto como por ejemplo, en Colombia, en México, en Bolivia, en la misma Afganistán, en donde se han hecho las tres cosas. Perú también. Perú. No, tienes cualquier cantidad de casos. Okay. Entonces, el punto es que, o sea, en donde funciona el triángulo, es decir, funciona funcionarios locales trabajando con la DEA y en sinergia con el Departamento de Defensa. Es decir, no se está inventando la rueda aquí. Esa tesis, disculpa que te interrumpa, Juan Carlos, esa tesis que llevaría adelante esa propuesta o esa negociación del presidente Guaidó, ¿sería directamente con el presidente Trump? Eso sería con el Departamento de Estado, con Pompeo. Okay. Y Pompeo... Abrams, ¿no? Sí, bueno... Elliot.
Pompeo sería como el director de orquesta que tendría que involucrar al Departamento de Defensa y al Departamento de Justicia. Que tendrían que trabajar obligatoriamente en equipo y en conjunto. Tendrían pues, ¿no? que trabajar en conjunto, sí. Okay. Entonces el Departamento de Estado a través de Pompeo sería como el director de la orquesta. Y entonces evidentemente ahí se involucraría Abrams, se involucrarían todos los demás, Claro, ¿no? claro. Evidentemente. Pero lo importante de esto, Mingo, es que sería una operación policial, no militar. No, por eso te Tú decía, no estás hablando, policial. tú no estás hablando de una intervención militar propiamente dicha. Haces un giro completo en la narrativa de tal manera que ya no estás hablando de intervención humanitaria. ¿Por qué? Porque la intervención humanitaria realmente no atiende al corazón del problema. Erika tenía un planteamiento, Juan Carlos, para ti. Sí, doctor Sosa. Hay gente que pudiera estar escuchándolo y pensando que, bueno, que si no será un poco inocente su postura de que venga la DEA. Primero, el tiempo que tomaría ese entrenamiento del que usted está hablando, de esos militares que se fueron a Colombia a entrenarlos para que tengan el nivel que van a tener los funcionarios de la DEA, los agentes de la DEA. Eso por allí hay un tiempo que se va a tomar ese entrenamiento. Y segundo, que pudieran estar pensando, bueno, pero no es un poco inocente esa postura del doctor Sosaspuro, imaginarse que ocurriría como una película americana en donde llega la DEA y extraen al cartel del narcotráfico y felices, final feliz. Bueno, así es como se hace, ¿no? Y así es como se ha hecho exitosamente en el pasado. Es decir, efectivamente llegan los funcionarios entrenados por la DEA junto con la DEA y hacen la captura. Es decir, ellos tienen un método para lograrlo. Es un método quirúrgico. Y así es, un método quirúrgico. Así. Y eso funciona de esa manera y ha funcionado en el pasado. Es decir, sería ingenuo decirlo si en el pasado esto hubiese sido un fracaso. Pero cada vez que se ha intentado ha sido exitoso. Yo diría que en un 90%. Ellos tienen sus técnicas en cuanto al entrenamiento. Esto es un entrenamiento que sería express. Yo creo que en un tiempo bastante perentorio se podría hacer una vez que se comienza todo el trabajo de entrenamiento y de preparación. Pero lo importante aquí básicamente es que estamos atendiendo al núcleo del problema. Es decir, porque una intervención humanitaria, traer comida, medicina, eso es una cosa que resuelve el problema en muy corto plazo. No te está resolviendo el problema de raíz, porque eso es una consecuencia y no la causa del problema. ¿Y eso no se resolvería con el artículo 187.11? Bueno, tú tendrías para hacer este operativo, el de la ayuda humanitaria. Para permitir efectivamente que puedan fluir equipos del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, etcétera, sí sería prudente, una vez que tú firmes este acuerdo bilateral con los Estados Unidos, aprobar el artículo 187 número 11, que ya te deja la puerta abierta para que el presidente Guaidó pueda tener la mayor flexibilidad a la hora de hacer este operativo. Claro, o sea, yo diría que el artículo debería estar aprobado antes de que suceda la incursión de la DEA en Venezuela. Okay. Pero esto se puede empezar a hacer desde ya, es decir, tendría que haber comenzado ya. Sí, toda la negociación con Washington para hacer este acuerdo bilateral con la DEA y para planificar todo el asunto, eso es algo que se tiene que hacer desde ya, porque además en la estrategia viene incluida, que esto ya sería para una segunda fase, porque una vez que tú sacas a los cabecillas del cartel de los soles, empezando por Maduro y todos los demás, tú tienes el problema de la insurgencia. ¿Cómo controlas todos los hongos insurgentes que te van a surgir? Los colectivos que son terroristas. La misma FARC, el ELN, que están terroristas, en el territorio nacional, claro. que son terroristas. Claro. Las células del Hezbollah, todas estas cosas. Entonces, lo que yo le estoy planteando a la gente en Estados Unidos y al equipo de Guaidó es que ellos tienen que hacerles entender a la gente de Washington que el Plan Colombia, en donde Estados Unidos está invirtiendo miles de millones de dólares todos los años, nunca va a ser eficiente mientras estos individuos tengan la guarida que tienen en Venezuela y la posibilidad de hacer el tránsito de la droga a partir de Venezuela. Entonces, tenemos que extender el Plan Colombia hacia Venezuela. Entonces, esta segunda fase implicaría un acuerdo bilateral con los Estados Unidos para que las bases militares que están en Colombia
tengan también presencia en Venezuela. Ujú. Ahora, Juan Carlos, cuando tú dices que le has planteado esto al presidente Guaidó y a su gente, también hay gente que está alrededor del presidente Guaidó que rechaza esa tesis, rechaza que se hable de intervención militar de carácter humanitario, y más bien son proclives y están trabajando de manera muy fuerte en que vayamos a unas elecciones generales en diciembre, que se salte el cese de la usurpación, que comience una transición con Maduro. Acaba de aterrizar en un vuelo privado el señor Zapatero. Entonces, esas cosas van a entorpecer el que hay que tomar decisiones urgentes, porque el país está muriendo. Que era con que yo arrancaba el programa. Y el tiempo está transcurriendo. ¿Qué te responden las personas? ¿Qué te responde el presidente Guaidó de esta tesis que tú llevas adelante y la gente que está con él? Hay mucho entusiasmo en la gente que está cerca de él, muy cerca de él. Hay mucho entusiasmo con esta tesis. Y te puedo decir con toda propiedad que ellos ya están hablando estas cosas en Washington. Es decir, yo creo que el equipo de Guaidó, por lo menos la gente con la que yo hablo, ¿no? Y preferiría en este momento reservarme los nombres. Claro, ¿no? sí. Pero estas personas están clarísimas de que esta es la vía. Y están con Washington haciendo todo el lobby necesario para que estas ideas puedan efectivamente calar. Y la tesis de los Estados Unidos hasta ahora ha sido, bueno, nosotros vamos a seguir apretando el cinturón con las medidas diplomáticas, con las medidas financieras y hasta allí. Y porque ya la tercera pregunta, que es el tema de, bueno, nos van a ayudar con los militares, entonces aquí entra todo lo que hablamos al principio del programa. ¿Por qué nosotros y no ustedes? ¿Por qué no? O sea, ¿cómo nosotros pasamos esto ante el Congreso y pasamos esto ante la opinión pública cuando ustedes mismos han sido incapaces de demostrar que están en la disposición de entregar la vida por ese país y para hacer lo que se tiene que hacer? Entonces, yo sí creo que en el equipo de Guaidó hay seriedad en este asunto. Y si no se ha materializado más rápido, ha sido quizás porque hasta ahora la insistencia había sido en el plano militar, en el plano de la intervención humanitaria, que se ve lejano. Y yo hablaba ayer también con alguien de mucho peso en Estados Unidos y me decía, porque tú tienes que entender que nosotros en Estados Unidos somos muy egoístas. Y es verdad. Y es muy difícil para un padre de familia entender eso de la ayuda humanitaria en Venezuela. Lo ve como muy lejano, sí, porque claro. no le toca su fibra. Pero en cambio, el tema del narcotráfico y el tema del terrorismo, ahí sí te estás metiendo en el hogar de cada estadounidense. Los afecta a ellos directamente. Que el Hezbollah esté a 2 horas de los Estados Unidos. Ellos tienen en el inconsciente colectivo, bueno, en el consciente colectivo también las Torres Gemelas de Nueva York, que es muy reciente, donde se murieron más de 3.000 personas en un segundo, ¿no? Por culpa del terrorismo. Entonces eso no se les ha olvidado. Y además tienen a sus hijos también padeciendo el drama de la droga. Entonces tanto narcotráfico como terrorismo son puntos que ahí sí le estás tocando la fibra a toda la sociedad estadounidense. Y cuando tú les demuestras a ellos que efectivamente se está utilizando el dinero del narcotráfico para financiar al Hezbollah y a otros grupos terroristas que atentan contra los Estados Unidos, y que el enemigo número 1 de Maduro y su régimen es Estados Unidos, entonces ahí cambia completamente. Evidentemente. Entonces yo sí pienso que esta tesis policial tiene muchísimo potencial para materializarse si efectivamente se desarrolla a partir de una negociación bien acertada. Entonces, por ahí creo que van los tiros y yo espero de verdad que el equipo de Guaidó tome esto como la primera prioridad, porque como decías tú, efectivamente no tenemos tiempo, no hay tiempo para seguir dándole vueltas a la retórica y para seguir hablando de recetas que ya se han demostrado que no funcionan, y para darle más tiempo a estos delincuentes a seguirse enquistando y seguir desarrollando otras estrategias que les permitan atornillarse en el poder. Y oxigenarse. Así es.